Bienvenidos hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en nuestro siguiente devocional de esta serie de algunos pocos devocionales que estaremos tomando, titulada Sé un instrumento. Hemos hablado anteriormente en el devocional pasado sobre el instrumento que nosotros podemos ser, ¿verdad? Al dejar que otros nos ayuden y nosotros también ayudar a otros. Seguimos con el mismo tema y ahora vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 17, una historia muy conocida, sin duda que ya hemos predicado mucho de ese pasaje y hoy, durante este tiempo, pues es un pasaje también al que podemos hacer mucha referencia. Es el primero de Reyes, capítulo 17, la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Esa historia la conocemos todos, es un mandato muy interesante. Dios le dice a Elías, versículo 8 de Primero de Reyes 17, dice: vino palabra, luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y la historia comienza así, es una historia que conocemos todos. Es una historia donde el profeta Elías, había una terrible escasez, una sequía completa. Y Dios le dice a él que lo va a sustentar una viuda de un pueblo, de un lugar, una ciudad, donde había una escasez también, una sequía tremenda. Entonces parecería lógico esto, pero eso es lo que Dios hace siempre, hermanos. Dios usa medios y usa instrumentos que nosotros ni siquiera imaginamos que puede usar para suplir la necesidad de alguien. Dijimos que todo el mundo tiene una necesidad, Dios quiere suplir esa necesidad, pero muchas veces Él usa a nosotros como medios o instrumentos para suplir esa necesidad. Y aquí tenemos a la viuda de Sarepta, ya preparándose. Ella misma cuenta la historia, ella misma cuenta a Elías lo que está pasando, le dice que cuenta con muy poca harina, muy poco aceite, y pensaba hacerse una torta, un poquito de comida, y luego se iban a dejar morir ella y su hijo. Luego Elías dice: mira, está bien todo lo que tú has dicho, pero primero hazme a mí una torta y tráeme también agua, y entonces después haces para ti. Y aquí es donde nosotros vamos a pensar un poquito en esto, hermanos. El devocional de hoy trata sobre aquellos que se encuentran en necesidad, y vamos a hacer la referencia como extendiendo nuestras manos o extendiendo o ayudando a aquellos que extienden su mano a nosotros. Nuestra ciudad es una ciudad donde encontramos mucha gente todo el tiempo pidiendo algo, extendiendo sus manos y pidiendo algo de ayuda siempre. Muchas veces vamos a ser nosotros los que vamos a estar necesitados y vamos a necesitar extender nuestras manos. Y nosotros lo hacemos constantemente a Dios. Alguien dijo que a veces nosotros estamos mirando tanto al cielo, esperando que Dios supla nuestra necesidad. Miramos tanto al cielo que nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor. Y probablemente nosotros, esperando que Dios supla nuestra necesidad, nos olvidamos de la necesidad de otros, de las manos de otros extendidas hacia nosotros. A veces nosotros extendemos nuestra mano a Dios y le decimos: Dios provee, suple, pero nos olvidamos de las manos que nos extienden a nosotros para que nosotros seamos el instrumento. Elías era un hombre que necesitaba que Dios supliera una necesidad en él, y Dios quiso usar a una viuda. Esta viuda necesitaba que Dios supliera una necesidad, y por haber ayudado ella a Elías, Dios suplió la necesidad. A mí me gusta mucho el pasaje cuando Dios muestra cómo Él bendice, y vea lo que dice aquí la Escritura. Dice, después de que le dijo Elías: no tengas temor, ve, haz como has dicho, versículo 13, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. La mujer va y hace exactamente eso. El versículo 16 nos dice lo que sucede. Dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La Biblia dice que comió la mujer, comió Elías y comió la casa de la mujer muchos días. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de
mirar tanto al cielo, quizá pidiéndole a Dios, Señor, suple mi necesidad, y miramos las manos de otros extendidas hacia nosotros, Dios es el medio que quiere usar para proveer para nosotros. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. El Señor dice, hermanos, que hay que dar a otros, hay que ser el instrumento que supla la necesidad de aquellas manos extendidas hacia nosotros. A veces hemos tomado la mala costumbre de pensar y de juzgar a la gente y decir, es que está pidiendo pero no sabemos para qué, y yo no me voy a arriesgar a darle dinero a alguien que no sé ni para qué lo va a usar. Pues hermano, es verdad que hay mucha gente que a veces se engaña, que a veces no es honesta, pero muchas veces la gente sí tiene esa necesidad. Y Dios ha dado una promesa, que el que da, se le dará. Medida buena, apretada, remecida, Él dará, dice la Escritura. Y luego vea Proverbios 3:27 y vea lo que dice la Escritura. Aquí en el libro de Proverbios también, Proverbios 3:27. Hay una promesa para nosotros también aquí en este pasaje y una exhortación al mismo tiempo. Aquí en el libro de Proverbios dice la Escritura de la siguiente manera: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Mira, la Escritura nos dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Aquí es donde nosotros tenemos que ser sabios para saber a quién es debido. Pero hermano, siempre debemos de estar pensando que hay otros extendiendo su mano a nosotros y que podemos ser el instrumento que Dios quiere usar para suplir esa necesidad también. Y luego aquí en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 14 nos dice también lo siguiente. Vaya a ver ese pasaje. Y estamos hablando de ser un instrumento. Muchas veces pensamos que nosotros necesitamos que sea la gente un instrumento para nosotros mismos, pero también ve esto, dice, hermanos míos, Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahora, la Biblia nos exhorta constantemente, amados, que hay que ser el instrumento, hay que estar dispuestos a poder suplir la necesidad de aquellas manos extendidas hacia nosotros. Así como nosotros extendemos nuestras manos al cielo, pues nosotros también necesitamos ser el instrumento que pueda suplir la necesidad de aquellas manos extendidas a nosotros. Dios siempre nos va a recompensar. Si ustedes y yo pensamos a través de la historia de la iglesia, a través de la Biblia, encontramos infinidad de pasajes de gente que en su momento necesitó o extendió sus manos en señal de ayuda. Y hubo siempre alguien ahí. Yo puedo pensar, por ejemplo, en Noemí y Ruth. ¿Se acuerdan de Noemí y Ruth, la moabita? Ellas eran gente que estaban en una necesidad tremenda, regresaron de los campos de Moab en una necesidad terrible después de haber perdido allá Noemí a sus hijos y a su esposo, y regresan. Ellas necesitaban, ellas extendían sus manos en ayuda, y hubo un hombre llamado Boaz que extendió también sus manos para proveer para ellas y darles a ellas, y miró la necesidad que tenían ellas. Y a través de la historia de la iglesia encontramos siempre gente con alguna necesidad. A mí me gusta mucho, una vez escuché al pastor David Cortés decir que hay una compañera fiel de la iglesia a través de toda la historia y todo el tiempo lo habrá. Y esa compañera fiel de la iglesia, dice él, siempre se llama necesidad. No importa qué iglesia sea usted, todo el tiempo los creyentes van a tener necesidad. Así es de que yo le animo, hermano cristiano, a que nosotros pensemos en ese tiempo. Sí, yo necesito extender mis manos al cielo para que Dios me provea, pero tampoco perder la oportunidad de mirar las manos extendidas de quienes yo puedo ser el instrumento para saciar la necesidad, el instrumento que Dios quiere usar para eso. Y Dios me va a bendecir a mí.
Dios me va a recompensar a mí siempre. Así es de que pensemos en eso, hermanos. Siempre podemos hacer algo por alguien más. Siempre. Recuerde eso y espero que este devocional sea de bendición y vamos a seguir adelante echándole ganas, hermanos. Dios proveerá todas nuestras necesidades y nos bendecirá. El Señor le bendiga y le guarde, hermano. Gracias.